¿Qué harías si un día descubres que la persona que te prometió amor eterno te ha traicionado de la manera más cruel? Esta es la historia de Ana, una mujer humilde y tímida que llevaba años soportando el desprecio y la indiferencia de su esposo, Miguel. Pero lo que Ana no sabía era que su vida estaba a punto de cambiar drásticamente cuando descubriera el secreto que él había estado ocultando, una amante. Un juicio lleno de sorpresas revelaría verdades ocultas y cambiaría la vida de todos los involucrados para siempre. Acompáñanos a descubrir esta impactante historia de traición, fuerza y redención. Ana vivía en un pequeño pueblo en las afueras de Ciudad de México. Era una mujer sencilla, callada, pero siempre generosa. Conoció a Miguel cuando ambos eran jóvenes y, en ese momento, ella creyó que él era el amor de su vida. Miguel trabajaba como chofer de una empresa de transporte, y aunque no ganaba mucho dinero, ambos lograron construir una vida modesta pero estable. Se casaron con la promesa de compartir sus vidas para siempre, de enfrentar juntos las dificultades, de amarse en las buenas y en las malas. Sin embargo, con el paso de los años, Miguel cambió. El hombre que antes era cariñoso y atento se volvió frío, distante. Pasaba menos tiempo en casa, y cuando estaba, apenas intercambiaba palabras con Ana. A veces ella lo veía sentado frente al televisor, mirando sin realmente ver, como si su mente estuviera en otro lugar. Ana, que siempre había sido una esposa fiel y dedicada, intentaba hacer todo lo posible para agradarlo, le cocinaba sus platos favoritos, mantenía la casa impecable, e incluso se encargaba de sus padres enfermos. Pero nada parecía ser suficiente. Los rumores en el pueblo no tardaron en llegar a sus oídos. Las vecinas murmuraban en voz baja cuando la veían pasar, y algunas le lanzaban miradas de lástima. Aunque no decían nada directamente, Ana comenzó a sospechar. Algo en su corazón le decía que Miguel no estaba siendo honesto con ella. Durante meses luchó contra esa intuición, intentando convencerse de que solo era su imaginación, de que Miguel estaba estresado por el trabajo o cansado. Sin embargo, un día, todo cambió. Ana estaba limpiando la habitación de Miguel, algo que hacía cada semana. Sabía que él solía ser muy desordenado, así que se encargaba de recoger su ropa y organizar sus cosas. Ese día, mientras recogía una camisa del suelo, sintió algo en uno de los bolsillos. Al sacar el objeto, su corazón se detuvo por un momento, era un recibo de un hotel en la ciudad. El nombre del lugar era Hotel Jardín Secreto. Ana sintió como una ola de calor la invadía. Aunque intentaba respirar, le costaba encontrar el aire. Se sentó en la cama, mirando el recibo en sus manos, tratando de convencerse de que debía haber alguna explicación. Quizás Miguel solo había estado en la ciudad por trabajo y necesitaba un lugar donde quedarse. Pero algo en su interior le decía que no era así. Ese recibo era la prueba de que sus peores sospechas eran ciertas. Miguel tenía una amante. Los días siguientes fueron un infierno para Ana. Cada vez que miraba a Miguel, sentía un nudo en el estómago. No podía enfrentarlo. No sabía cómo hacerlo. Cada vez que intentaba reunir el valor para hablar con él, algo en su interior la detenía. ¿Qué pasaría si lo confrontaba? ¿Se iría? ¿La dejaría sola? ¿Cómo podría ella vivir con esa verdad? El miedo a perderlo la paralizaba, a pesar de que ya lo había perdido en otros sentidos hacía mucho tiempo. Unas semanas después, el destino decidió por ella. Un sábado por la tarde, Ana decidió ir al mercado a comprar algunas cosas para la cena. Cuando iba por el camino principal del pueblo, vio un coche estacionado frente a una cafetería. Era el coche de Miguel. Al principio pensó que tal vez él estaba trabajando cerca o esperando a algún cliente, pero cuando se acercó un poco más, lo vio sentado dentro del coche. No estaba solo. Una mujer estaba con él. Era más joven, más delgada, con un vestido ajustado y un maquillaje perfecto. Miguel le sonreía de una manera que hacía años no sonreía a Ana. Ella le tocaba el brazo juguetona, como si fueran adolescentes enamorados. Ana sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. Las piernas le temblaban y por un momento pensó que iba a desmayarse. Se dio la vuelta rápidamente y salió corriendo con lágrimas en los ojos. Todo lo que había sospechado, todo lo que había intentado negar, estaba allí, delante de ella. Miguel la había estado engañando, y ahora lo sabía con certeza. Esa noche, cuando Miguel volvió a casa, Ana no dijo nada.
Simplemente lo observaba en silencio mientras él cenaba, fingiendo que todo estaba bien. Pero algo dentro de ella había cambiado. La tristeza había sido reemplazada por algo más, una mezcla de furia y dignidad herida. Sabía que no podía seguir así. No podía vivir con esa mentira. Pero, ¿qué podía hacer? Era una mujer tímida, sin recursos, sin trabajo. Su vida estaba completamente entrelazada con la de Miguel. Sin él, no tenía nada. Un par de semanas más tarde, la situación tomó un giro inesperado. Una tarde Ana recibió una carta certificada en la puerta de su casa. Era una notificación legal. Al abrirla sintió un escalofrío recorrer su espalda. Miguel había solicitado el divorcio. No solo la había traicionado con otra mujer, sino que ahora quería abandonarla legalmente. En la carta Miguel le ofrecía un acuerdo ridículo, una pequeña pensión y la casa, pero a cambio, renunciaba a cualquier otro derecho. No solo eso, sino que había incluido un documento donde alegaba que el matrimonio se había vuelto insostenible por el comportamiento errático de Ana. Ana no podía creer lo que leía. ¿Cómo podía Miguel decir tales mentiras? El hombre al que había amado durante años no solo la había traicionado, sino que ahora intentaba destrozar su reputación. Estaba furiosa, pero también aterrada. Sabía que no tenía el conocimiento ni los recursos para luchar contra él. Pero también sabía que no podía dejar que Miguel la aplastara de esa manera. Los días siguientes fueron una tormenta emocional para Ana. No podía dejar de pensar en cómo Miguel había sido capaz de hacerle esto. Se sentía traicionada no solo por la infidelidad, sino por la forma en que la estaba tratando, como si todo lo que habían construido juntos no significara nada. Ana sabía que no podía quedarse de brazos cruzados. Aunque era tímida y siempre había evitado los conflictos, algo en su interior comenzó a cambiar. Sabía que tenía que luchar por su dignidad. Visiblemente conmovido por las palabras de Ana, la escuchó atentamente. Cuando terminó de hablar, Ana regresó a su asiento con una nueva sensación de libertad. Había dicho lo que llevaba años guardando dentro, y aunque el juicio aún no había terminado, ya no sentía la misma opresión en el pecho. Después de la emotiva declaración de Ana, el juicio parecía haber tomado una dirección clara. El juez, impresionado por la valentía de Ana y las pruebas contundentes presentadas por Leticia, comenzó a deliberar. Sin embargo, lo que nadie esperaba era que Ana tenía una última sorpresa bajo la manga. En el receso, antes de que el juez diera su veredicto final, Ana se acercó a Leticia y le susurró algo al oído. La abogada, inicialmente sorprendida, sonrió con complicidad y asintió. Cuando el juez regresó a la sala, Leticia solicitó permiso para presentar una última pieza de evidencia. Miguel, que hasta ese momento había estado agitado, ahora parecía relajado. Creía que, a pesar de todo, las cosas no podían empeorar. Estaba convencido de que lo peor ya había pasado. Pero cuando Leticia comenzó a hablar, su rostro se tensó nuevamente. Su señoría, antes de que finalicemos este juicio, me gustaría presentar una prueba que demuestre el nivel de manipulación y desprecio que el señor Miguel ha mostrado hacia mi clienta, no solo durante su matrimonio, sino también después de haber iniciado este proceso de divorcio. El juez asintió y Leticia levantó una grabadora pequeña, explicando que había obtenido una grabación legalmente durante una conversación privada entre Miguel y Carolina, la cual se había llevado a cabo unas semanas antes. La grabación revelaba a Miguel y Carolina hablando sobre cómo manipular a Ana durante el juicio. En la conversación, Miguel le decía a su amante, «No te preocupes, esta estúpida no va a tener ni idea de lo que está pasando. La vamos a dejar sin nada. Solo quiero librarme de ella lo antes posible para que podamos irnos juntos». Las palabras retumbaron en la sala del tribunal como un trueno. Carolina palideció, y Miguel, en un intento desesperado de salvarse, gritó, «Eso fue sacado de contexto. Es una mentira». Pero ya era demasiado tarde. Las pruebas eran claras, y el juez, visiblemente enfadado, no mostró ninguna simpatía por Miguel. Cuando Leticia terminó de presentar las pruebas, el juez anunció un breve receso para deliberar antes de dar su veredicto final. Ana, sentada junto a Leticia, sintió una mezcla de emociones. Había expuesto a Miguel por lo que realmente era, y aunque el dolor de la traición seguía allí, sentía una nueva fortaleza interior que nunca había conocido antes.
Después de unos minutos, el juez regresó a la sala y anunció su decisión. Miguel no solo perdería la mitad de sus bienes, sino que también tendría que pagar una pensión considerable a Ana. Además, la corte determinó que Miguel había actuado de manera malintencionada, lo que agravaba las consecuencias legales de su infidelidad y maltrato financiero. Miguel, derrotado, salió de la sala del tribunal sin decir una palabra, mientras que Carolina, que había sido humillada públicamente, se apresuró a seguirlo, pero no sin antes dirigirle una mirada llena de odio a Ana. Ana salió del tribunal sintiéndose más fuerte que nunca. Aunque el proceso había sido largo y doloroso, había recuperado algo que Miguel le había arrebatado durante años, su dignidad. Ahora sabía que podía empezar de nuevo, que no necesitaba depender de nadie para ser feliz. Había aprendido que, aunque las traiciones pueden destrozar el corazón, también pueden fortalecer el alma. Leticia, satisfecha con el resultado, le sonrió a Ana mientras caminaban juntas fuera del tribunal. «Lo hiciste muy bien», le dijo la abogada. «Te defendiste, y eso es lo más importante». Ana sonrió por primera vez en mucho tiempo. El futuro era incierto, pero estaba lista para enfrentarlo con la cabeza en alto. El juicio había terminado. Las emociones de Ana estaban a flor de piel mientras salía del tribunal, acompañada por Leticia, su abogada y única amiga durante ese tiempo tan difícil. Miguel y Carolina se alejaron rápidamente, visiblemente derrotados y humillados, pero Ana no se enfocó en ellos. Ya no más. Su mente estaba llena de pensamientos sobre lo que vendría después. Mientras Ana caminaba por las calles del pueblo hacia su casa, sintió una mezcla de alivio y miedo. El alivio venía de haber enfrentado a Miguel y haber ganado la batalla legal. El miedo, sin embargo, era más profundo, ahora debía construir una vida desde cero. Sabía que su vida, hasta ese momento, había girado en torno a su esposo y su matrimonio. No conocía otra forma de vivir, pero a partir de ese momento, todo sería diferente. A pesar de su temor, Ana también sentía una fuerza interna que jamás había experimentado. Había enfrentado lo impensable y, aunque el dolor aún estaba presente, sabía que tenía el poder para salir adelante. Al llegar a casa, la casa que tanto había compartido con Miguel, todo le parecía diferente. Las paredes, los muebles, los recuerdos, todo le parecía distante, como si perteneciera a otra vida. Mientras cruzaba el umbral, Ana se dio cuenta de algo: esa casa ya no era un hogar. Era solo un símbolo de lo que había perdido. Decidió que no podía seguir viviendo allí. Necesitaba un nuevo comienzo. En los días siguientes, Ana comenzó a hacer pequeños cambios. Vendió algunos muebles y objetos que ya no le traían alegría, y empezó a remodelar el lugar. Pintó las paredes de colores más vivos, colocó plantas en las ventanas y se deshizo de todo lo que le recordaba a Miguel. Pero el mayor cambio no era físico, sino emocional. Ana comenzaba a redescubrirse a sí misma. Después de años de vivir bajo la sombra de su esposo, finalmente empezaba a sentir que tenía control sobre su vida. Leticia, su abogada, se mantuvo en contacto con ella, ofreciéndole apoyo incluso después del juicio. Un día, mientras tomaban café juntas, Leticia le dijo: «Ana, lo que hiciste no fue fácil. No solo ganaste el juicio, sino que ganaste algo más importante, tu libertad. Ahora tienes la oportunidad de hacer lo que siempre quisiste, de ser quien realmente eres». Esas palabras resonaron en el corazón de Ana. La idea de la libertad era nueva para ella, pero poco a poco comenzó a entender su significado. Con el tiempo, Ana empezó a involucrarse más en su comunidad. Con la pensión que Miguel le debía, no tendría que preocuparse por el dinero a corto plazo, pero decidió que quería hacer algo más con su vida. Abrió una pequeña tienda de flores en el pueblo, algo que siempre había soñado hacer pero que nunca había tenido el valor de intentar. La tienda no solo le permitió ganar algo de dinero, sino que también le dio un propósito. Los vecinos comenzaron a visitarla, comprando flores para bodas, cumpleaños, e incluso para honrar a sus seres queridos en momentos difíciles. La tienda se convirtió en un punto de encuentro, y Ana empezó a forjar nuevas amistades y relaciones. Cuando llegó a la puerta, Ana tocó suavemente. La madre de Miguel, una mujer menuda de cabello canoso y manos curtidas por el trabajo, abrió la puerta y, al verla, sonrió con calidez. «Ana, qué sorpresa», dijo,
invitándola a pasar. Ana, nerviosa, aceptó la invitación. Dentro de la casa, el padre de Miguel estaba sentado en una mecedora, leyendo el periódico. Al verla, se levantó lentamente, sorprendido pero contento de verla. Ana. No te hemos visto en tanto tiempo. ¿Cómo estás, hija?, preguntó el hombre, con un tono paternal que hizo que Ana sintiera un nudo en la garganta. Había olvidado cuánto cariño le tenían los padres de Miguel. Se sentaron en la pequeña sala, donde el olor a café recién hecho llenaba el ambiente. Durante los primeros minutos, la conversación fue casual. Los padres de Miguel le preguntaron cómo estaba su tienda de flores y cómo se sentía después del juicio. Ana respondió con calma, pero sabía que eventualmente tendría que hablar de lo que la había traído hasta allí. Después de un rato, respiró hondo y miró a los ojos a los padres de Miguel. Quería hablar con ustedes sobre Miguel, comenzó, sin saber exactamente cómo continuar. Los rostros de sus suegros se tensaron ligeramente, pero no dijeron nada. Ana continuó, sé que lo que pasó entre Miguel y yo fue doloroso, no solo para mí, sino también para ustedes. Sé que siempre me han querido, y yo los he querido a ustedes como mi propia familia. Pero no puedo seguir adelante sin decirles que, a pesar de todo, no les guardo rencor. La madre de Miguel bajó la cabeza, visiblemente afectada. Nosotros tampoco entendemos lo que pasó, Ana, dijo con voz temblorosa. Nunca imaginamos que Miguel pudiera hacer algo así. Sabemos que te hirió profundamente, y no sabemos cómo disculparnos por eso. Él cambió mucho en los últimos años, y nosotros también sufrimos al verlo irse por ese camino. El padre de Miguel, quien había estado en silencio, finalmente habló. Ana, siempre te hemos considerado parte de esta familia. Lo que Miguel hizo no tiene justificación, y aunque es nuestro hijo, sabemos que cometió un error terrible. Solo queremos que sepas que siempre te apoyaremos, pase lo que pase. Las palabras de sus suegros hicieron que Ana sintiera una liberación interna que no había anticipado. Hablar con ellos y escuchar su perspectiva la ayudó a cerrar un ciclo que había estado abierto durante mucho tiempo. Cuando se levantó para irse, abrazó a ambos con un cariño sincero. Sabía que, aunque su relación con Miguel había terminado, siempre tendría un lugar en el corazón de sus padres. De regreso a casa, Ana sintió una ligereza que no había experimentado en años. Sentía que había logrado cerrar ese capítulo de su vida de la manera más completa posible. Aunque Miguel siempre formaría parte de su historia, ya no sentía el peso de su traición y de su abandono. Había aprendido a sanar, a perdonar y a seguir adelante. A medida que pasaban los meses, Ana siguió creciendo no solo como persona, sino también en su comunidad. Su tienda de flores se convirtió en un punto de encuentro para los vecinos, quienes venían no solo a comprar flores, sino también a charlar con Ana. A través de esas conversaciones, Ana se dio cuenta de algo más. Muchas mujeres en su comunidad habían pasado por situaciones similares a la suya, relaciones tóxicas o abusivas de las que no sabían cómo escapar. Una tarde, mientras tomaba café con Leticia en la tienda, Ana le habló de una idea que había estado rondando en su mente. Leticia, he estado pensando. Aquí en el pueblo hay muchas mujeres que han vivido lo que yo viví, o cosas aún peores. Me gustaría ayudarlas de alguna manera. Quizás podríamos organizar un grupo de apoyo o algo así. Leticia, siempre pragmática, sonrió. Eso sería maravilloso, Ana. Tienes una historia de superación que puede inspirar a muchas mujeres. Podríamos organizar reuniones mensuales, donde cada mujer pueda compartir su historia y encontrar apoyo entre todas. La idea comenzó a tomar forma rápidamente. Ana y Leticia se pusieron manos a la obra y comenzaron a organizar reuniones semanales en la tienda de flores, que pronto se convirtieron en un espacio seguro para mujeres de todas las edades. Algunas vinieron a compartir sus experiencias, mientras que otras simplemente escuchaban, buscando consuelo en las historias de las demás. A través de estas reuniones, Ana descubrió una nueva misión en su vida: ayudar a otras mujeres a encontrar su fuerza, tal como ella lo había hecho. Las historias que escuchaba la conmovían profundamente, pero también la llenaban de esperanza. Cada mujer que asistía al grupo traía consigo su propio dolor, pero también una increíble capacidad de resiliencia. A medida que el grupo crecía, la reputación de Ana en la comunidad se fortalecía. Las mujeres la veían como un ejemplo de lo que significa reconstruirse después de la adversidad. Incluso algunas mujeres de otros pueblos cercanos comenzaron a unirse al grupo, buscando apoyo y orientación. Lo que había comenzado como una simple idea se convirtió en un movimiento que ayudó a decenas de mujeres a sanar y a encontrar su propio camino hacia la libertad emocional. 2 años después del juicio, la vida de Ana había cambiado por completo.
Ya no era la mujer tímida y sumisa que una vez dependía de Miguel para todo. Ahora, era una mujer fuerte, independiente, y sobre todo, feliz. Había construido una comunidad de apoyo en su pueblo y había ayudado a muchas mujeres a liberarse de relaciones tóxicas y abusivas. La traición de Miguel había sido solo el principio de su transformación personal. Un día, mientras Ana caminaba por su tienda, observó las flores que había organizado en su stand. Cada flor, con su color y fragancia, le recordaba lo hermosa que podía ser la vida después de una tormenta. Recordaba cómo una vez se sintió rota y sola, pero ahora sabía que había salido más fuerte de todo aquello. Miguel, por su parte, había dejado el pueblo. Nadie sabía exactamente dónde estaba, pero Ana ya no se preocupaba por él. Había aceptado que su historia con él había terminado y que su futuro ya no dependía de lo que él hiciera o dejara de hacer. Miguel era solo un capítulo en su vida, uno que había aprendido a cerrar con dignidad. En una de las reuniones del grupo de apoyo, una joven mujer se acercó a Ana después de la sesión. «Gracias, Ana», le dijo con lágrimas en los ojos. «Tu historia me dio el valor para dejar a mi pareja. Nunca pensé que sería capaz, pero al escuchar lo que pasaste, supe que yo también podía hacerlo». Ana la abrazó con calidez, sintiendo una profunda conexión con esa joven. «Nunca es tarde para empezar de nuevo», le susurró al oído. «Eres más fuerte de lo que crees». Mientras tanto, Miguel y Carolina enfrentaban sus propios problemas. Después del juicio, Miguel perdió gran parte de su patrimonio, lo que lo dejó en una situación económica difícil. Carolina, que había estado con él por el dinero y el estilo de vida que le ofrecía, pronto empezó a distanciarse. La relación entre ellos se fue deteriorando rápidamente. Miguel, que había creído que Carolina era su escapatoria, pronto se dio cuenta de que solo le había traído más problemas. Una noche, después de una fuerte discusión, Carolina abandonó a Miguel, dejándolo solo y sin dinero. Miguel, quien siempre había sido arrogante y confiado, se encontró en la ruina, tanto emocional como financieramente. La vida que había construido sobre mentiras y traición se había desmoronado ante sus ojos, y por primera vez en muchos años, se sintió solo. Muy solo. Miguel comenzó a frecuentar los bares del pueblo, bebiendo para olvidar sus errores. No podía dejar de pensar en lo que había perdido, su esposa, su hogar, su dignidad. Aunque nunca lo admitió en voz alta, en su interior sabía que había cometido un error irremediable. Recordaba a Ana, su bondad, su paciencia, y cómo la había traicionado de la manera más cruel. Pero ya era demasiado tarde. El daño estaba hecho. Mientras tanto, Ana seguía adelante con su vida. A medida que pasaban los meses, comenzó a sentirse más fuerte, más segura de sí misma. Su tienda de flores floreció, y ella también. Las heridas que Miguel le había dejado no desaparecieron por completo, pero poco a poco comenzaron a cicatrizar. Ana aprendió que el amor propio era el paso más importante para sanar. Con el tiempo, incluso comenzó a ver a Leticia, su abogada, no solo como una aliada legal, sino como una amiga cercana. Gracias a Leticia, Ana entendió que podía ser más que una esposa abandonada, podía ser una mujer completa por sí misma. Un año después del juicio, el pueblo organizó una feria comunitaria en la plaza principal. Ana, ahora más integrada en su comunidad, fue invitada a vender sus flores en uno de los puestos. Se sentía feliz, rodeada de personas que la apreciaban y valoraban. Mientras organizaba los ramos en su pequeño stand, vio una figura conocida a lo lejos, era Miguel. Miguel caminaba solo por la plaza, con el aspecto cansado de un hombre que había perdido todo. No era el hombre arrogante que Ana recordaba, sino alguien completamente distinto. Aunque parte de ella aún sentía rencor por todo lo que él le había hecho, otra parte sintió compasión. Ya no lo veía como el hombre que la había traicionado, sino como alguien que había sido destruido por sus propias decisiones. Miguel se acercó lentamente al stand de Ana. Durante unos segundos, ambos se miraron en silencio. Ana, que había pasado tanto tiempo preparándose para este momento, no sabía qué decir. Finalmente, Miguel habló. «Ana, lo siento», dijo, con la voz quebrada. «Sé que no hay nada que pueda decir para justificar lo que hice. Perdí todo. Perdí a Carolina, perdí mi dinero, pero lo peor de todo, te perdí a ti». Ana lo escuchó en silencio. Las palabras de Miguel eran sinceras, pero no le provocaban el efecto que habrían tenido en el pasado. Antes, hubiera deseado que él se arrepintiera, que reconociera su error, pero ahora, su vida ya no giraba en torno a Miguel ni a su arrepentimiento. Ana había avanzado, había sanado, y sabía que no necesitaba el perdón de Miguel para seguir adelante. «Es tarde, Miguel», respondió Ana,
con una calma que sorprendió al propio Miguel. Lo que pasó, ya pasó. No puedes cambiarlo. Y aunque me duelen muchas cosas, he aprendido a vivir sin ti. Aprendí que no te necesitaba para ser feliz. Miguel asintió, con los ojos llenos de arrepentimiento. Lo sé. Solo quería que lo supieras. Nunca debía hacerte tanto daño. Ana lo observó por un momento más. Sentía que, con esas palabras, finalmente podía cerrar ese capítulo de su vida. No sentía odio hacia Miguel, pero tampoco sentía el amor que una vez le había tenido. Te deseo lo mejor, Miguel. Pero lo que yo quiero ahora es seguir adelante. Esta es mi vida, y he aprendido a amarla tal como es. Miguel la miró una última vez, sabiendo que esas serían las últimas palabras que intercambiarían. Luego se dio la vuelta y se alejó. Ana lo vio desaparecer entre la multitud, y con él, también se fueron los fantasmas de su pasado. Por primera vez en mucho tiempo, Ana se sintió completamente libre. Después de su encuentro con Miguel en la feria comunitaria, Ana regresó a su tienda sintiendo una mezcla de emociones. Aunque había logrado enfrentarlo y dejar claro que ya no lo necesitaba en su vida, todavía sentía un leve malestar, una especie de inquietud que no podía ignorar. A lo largo de los meses, había aprendido a perdonar a Miguel, pero ahora, después de verlo tan abatido, se dio cuenta de que algo más estaba sucediendo dentro de ella, por primera vez. No lo veía como un hombre fuerte y dominante, sino como alguien roto, alguien que había perdido su propio rumbo. Durante los días siguientes, Ana reflexionó profundamente sobre ese encuentro. No quería volver al pasado, pero había algo que aún necesitaba resolver. Habló con Leticia, su abogada y amiga, sobre lo que había sentido. Leticia la escuchó atentamente, asintiendo de vez en cuando. Ana, has logrado mucho. Has reconstruido tu vida y te has encontrado a ti misma, pero a veces, para seguir adelante completamente, es importante cerrar todas las heridas, incluso aquellas que parecen insignificantes. Ana se quedó pensando en esas palabras. Sabía que no había odio hacia Miguel, pero tampoco había paz completa. Tenía que enfrentar esa última parte de su proceso de sanación, así que decidió hacer algo que había evitado durante meses: hablar con los padres de Miguel. A lo largo de su matrimonio, había tenido una relación cercana con sus suegros. Eran personas de campo, humildes, que siempre la habían tratado con cariño. Sabía que ellos también habían sido víctimas de las mentiras de Miguel y que, en el fondo, probablemente no entendían lo que había sucedido. Una tarde de sábado, Ana tomó el autobús hacia la pequeña finca donde vivían los padres de Miguel. El viaje duró poco más de una hora, pero durante ese tiempo, sus pensamientos volaban de un lado a otro. No sabía qué iba a decirles, ni cómo reaccionarían. Al llegar, el paisaje familiar la recibió con una nostalgia que no había anticipado. La finca, rodeada de árboles frutales y con una casita modesta pero acogedora, le traía recuerdos de los tiempos en los que aún creía en su matrimonio. Mientras la joven se alejaba, Ana sonrió para sí misma. Sabía que su historia no era única, pero también sabía que su capacidad para sanar y ayudar a otras mujeres era lo que realmente importaba. El dolor que una vez la había destrozado se había transformado en una fuente de fuerza, no solo para ella, sino para todas las mujeres que se cruzaban en su camino. Claro. Continuamos la historia desde donde lo dejamos y nos enfocaremos en los eventos posteriores para seguir profundizando en el crecimiento de Ana y cómo afecta su entorno sin incluir el cierre final. Vamos a continuar la trama y explorar más sobre el destino de Miguel y el impacto emocional en Ana mientras avanza en su vida. El día que Ana escuchó que Miguel había comenzado a trabajar como conductor de autobuses en la ciudad, la noticia la dejó pensativa. Durante mucho tiempo había sentido una mezcla de ira, tristeza y decepción hacia él, pero con el paso del tiempo, esos sentimientos se habían ido disipando. Ahora, Miguel era un recuerdo lejano, una figura del pasado que no interfería en su presente ni en su futuro. Sin embargo, saber que Miguel intentaba rehacer su vida le trajo una especie de alivio inesperado. Ya no se sentía conectada emocionalmente a él, pero era reconfortante saber que ambos habían tomado caminos separados y que, de alguna manera, cada uno intentaba seguir adelante a su manera. Esa noche, mientras Ana preparaba la cena en su casa, reflexionó sobre cómo había cambiado desde que descubrió la infidelidad de Miguel. De ser una mujer tímida y retraída, ahora se sentía segura de sí misma y, lo más importante, capaz de enfrentar los desafíos que la vida le presentaba. Ana no solo había encontrado una nueva vocación con su tienda de flores, sino que también había construido un círculo de apoyo en su comunidad y había aprendido a amarse a sí misma nuevamente. Las reuniones de mujeres que había iniciado en su tienda seguían siendo un éxito, y cada vez más personas se unían para compartir sus historias de vida y apoyarse mutuamente.
Ana se había convertido en un símbolo de fuerza y resiliencia para muchas de las mujeres del pueblo. Sin embargo, había algo dentro de ella que aún la inquietaba. A pesar de todo el éxito y la tranquilidad que había logrado, sentía que su historia no estaba completamente cerrada. Durante días, ese pensamiento la acompañó. Sabía que el juicio con Miguel había terminado, que había ganado su libertad, pero no podía dejar de pensar en lo que había escuchado sobre él. Miguel había caído en desgracia, había perdido todo lo que alguna vez valoró, y ahora vivía en una ciudad extraña, solo y sin el estilo de vida que había querido alcanzar con Carolina. Una tarde, mientras Ana trabajaba en la tienda, recibió una llamada inesperada. Era Joaquín un amigo cercano de Miguel, con quien Ana había mantenido contacto ocasionalmente después del juicio. Joaquín había sido uno de los pocos amigos que no había justificado el comportamiento de Miguel, y siempre había mostrado apoyo a Ana durante los momentos más difíciles. Ana, tengo algo que decirte. Miguel está en una mala situación. Sé que esto ya no te afecta directamente, pero pensé que debías saberlo, dijo Joaquín con una voz seria y preocupada. Ana se quedó en silencio por un momento, sintiendo una ligera incomodidad al escuchar el nombre de su exesposo. ¿Qué pasó, Joaquín?, preguntó, intentando mantener la calma. Miguel, lo despidieron del trabajo hace un par de semanas. Al parecer, no ha estado bien emocionalmente desde que perdió todo, y ahora está viviendo en condiciones muy difíciles. Está solo, Ana, y no tiene a nadie que lo ayude. No te estoy pidiendo que hagas nada, pero pensé que tal vez te gustaría saberlo. Ana escuchó en silencio mientras Joaquín le explicaba la situación de Miguel. Sabía que no le debía nada a su exesposo, pero aún así, una parte de ella se sintió conmovida al saber que él estaba enfrentando tantas dificultades. Después de colgar, Ana se quedó pensativa, con los recuerdos de su relación con Miguel revoloteando en su mente. Por primera vez en mucho tiempo, Ana pensó en buscar a Miguel. No porque sintiera la necesidad de reconciliarse con él, sino porque quería encontrar un cierre emocional definitivo. Quería verlo por última vez, no como el hombre que la traicionó, sino como alguien que alguna vez fue importante en su vida. Días después de la llamada de Joaquín, Ana tomó una decisión. Llamó a Leticia para pedirle consejo. Aunque sabía que Leticia probablemente le diría que no tenía ninguna obligación de ver a Miguel, quería escuchar su opinión antes de tomar cualquier acción. Leticia, sé que esto puede sonar extraño, pero he estado pensando en hablar con Miguel. No sé exactamente por qué, pero siento que necesito hacerlo para poder seguir adelante de verdad, le dijo Ana con sinceridad. Leticia, que siempre había sido directa con Ana, respondió con empatía. Ana, no te juzgo por querer buscar a Miguel. A veces, para cerrar por completo un capítulo, necesitamos confrontarlo de frente, aunque sea por última vez. Si sientes que necesitas hacerlo, hazlo, pero hazlo por ti, no por él. No dejes que este encuentro te afecte emocionalmente. Has avanzado mucho, y lo último que quiero es que esto te haga retroceder. Ana agradeció los consejos de Leticia y decidió que seguiría adelante con su plan. Sabía que este encuentro con Miguel no era para revivir viejas heridas ni para buscar respuestas que ya no necesitaba. Era, en esencia, un acto de liberación para ella misma. Había pasado demasiado tiempo aferrada a ese pasado, y sentía que solo enfrentando la realidad actual de Miguel podría dejar todo atrás por completo. Una tarde, Ana decidió ir a la ciudad, donde, según Joaquín, Miguel estaba viviendo en un pequeño apartamento alquilado. Mientras tomaba el autobús hacia la ciudad, Ana no pudo evitar sentir una mezcla de nerviosismo y curiosidad. Habían pasado años desde que lo vio por última vez, y se preguntaba cómo reaccionaría él al verla. Cuando llegó al edificio donde vivía Miguel, un lugar deteriorado y humilde en las afueras de la ciudad, Ana tomó un respiro profundo y subió las escaleras. Al llegar a la puerta, levantó la mano y tocó suavemente. Los segundos se sintieron eternos hasta que finalmente la puerta se abrió. Miguel apareció ante ella, pero no era el hombre que Ana recordaba. Se veía cansado, más delgado, con el cabello desaliñado y ojeras marcadas bajo los ojos. La arrogancia que una vez lo caracterizó había desaparecido por completo. En su lugar, solo quedaba la sombra de un hombre derrotado. Los dos se miraron en silencio durante unos momentos. Ana sintió una mezcla de emociones, pero no era la ira ni el resentimiento lo que la invadía, sino una profunda compasión. Miguel la miró sorprendido, incapaz de articular una palabra. Ana, ¿qué haces aquí?, preguntó finalmente, su voz apagada. Ana lo miró a los ojos y habló con calma. Vine a verte, Miguel. No por lo que pasó entre nosotros, sino porque quería cerrar este capítulo.
escuché que no estabas bien, y aunque ya no somos parte de la vida del otro, quiero que sepas que no te guardo rencor. Miguel pareció aún más desconcertado por las palabras de Ana. La invitó a entrar, y ella aceptó. El apartamento era pequeño y apenas tenía muebles, solo un par de sillas y una mesa desgastada. Mientras se sentaban, Miguel bajó la mirada, incapaz de sostener la de Ana. Lo arruiné todo, ¿verdad?, dijo Miguel, su voz temblorosa. Perdí todo lo que tenía, y lo peor es que te perdí a ti. Lo sé, te hice mucho daño, pero ni siquiera sé por qué lo hice. Pensé que podía ser feliz con otra vida, pero al final solo me destruye a mí mismo. Ana lo escuchó en silencio. No había disculpas que pudieran borrar lo que Miguel había hecho, pero en ese momento, Ana se dio cuenta de algo importante. Ya no necesitaba su arrepentimiento. Lo que Miguel pensara o sintiera ya no definía su vida. Ana había encontrado su propio camino, y aunque Miguel había sido una parte dolorosa de su pasado, ya no tenía poder sobre su presente ni su futuro. Miguel, lo que pasó entre nosotros ya es parte del pasado. No podemos cambiarlo, pero podemos aprender de ello. No quiero que te castigues más por lo que hiciste, porque yo ya no vivo en ese dolor. He encontrado mi paz, y te deseo que encuentres la tuya, dijo Ana, con una serenidad que sorprendió a ambos. Miguel la miró con los ojos llenos de lágrimas. Nunca esperó que Ana lo perdonara, y aunque sabía que el daño estaba hecho, sus palabras le ofrecieron un alivio que no había sentido en mucho tiempo. Después de ese encuentro, Ana salió del apartamento de Miguel con una sensación de paz. Había enfrentado el último vestigio de su pasado y había salido fortalecida. Miguel, por su parte, la miró desaparecer entre las calles con una mezcla de gratitud y arrepentimiento. Sabía que su historia con Ana había terminado para siempre, pero también entendía que ambos habían cerrado un ciclo que los había atormentado durante años. De regreso al pueblo, Ana reflexionó sobre lo que significaba ese encuentro. No era solo una confrontación con Miguel, sino una confirmación de que ella había ganado algo mucho más valioso, su propia libertad emocional. Durante mucho tiempo, había creído que necesitaba la validación o las disculpas de Miguel para seguir adelante, pero ahora entendía que el verdadero poder de sanar siempre había estado dentro de ella. Al llegar a su tienda, Ana se dedicó a reorganizar las flores, preparando nuevos arreglos para los clientes que llegarían al día siguiente. Mientras lo hacía, sintió una ligera brisa que entraba por la ventana, y por primera vez en mucho tiempo, sintió que todo estaba en su lugar. Los días pasaron, y la vida de Ana continuó con la serenidad que había cultivado con tanto esfuerzo. Las mujeres del pueblo seguían acudiendo a las reuniones en su tienda, y Ana siguió escuchando sus historias, ofreciendo consejo cuando era necesario y, sobre todo, siendo un ejemplo de que la vida puede seguir adelante incluso después de la traición más dolorosa. Unos meses más tarde, Ana recibió una carta de Sofía, la empresaria que había conocido en la conferencia de empoderamiento. Sofía la invitaba a participar en un evento en la ciudad donde se reunirían mujeres de diferentes partes del país para contar sus historias de superación. Ana, al principio, dudó en aceptar. No se veía a sí misma como una oradora ni como alguien que pudiera inspirar a tantas personas. Pero después de meditarlo por unos días, decidió que aceptaría la invitación. Sabía que su historia no solo era importante para ella, sino que también podía serlo para otras mujeres que enfrentaban dificultades similares. Era hora de compartir su experiencia a un nivel más amplio, de mostrarle al mundo que la verdadera fuerza viene de la capacidad de levantarse, de reconstruirse y de perdonar. Ana había recorrido un largo camino desde el día que descubrió la infidelidad de Miguel. Su viaje no solo había sido uno de sanación personal, sino también de transformación profunda. Había encontrado un propósito en su dolor, y ahora estaba lista para llevar ese propósito más allá de las fronteras de su pequeño pueblo. A pesar de todas las dificultades, Ana había aprendido que el verdadero poder no reside en controlar a los demás ni en cambiar el pasado, sino en aceptar la realidad tal como es y encontrar la paz dentro de uno mismo. Ana había ganado más que una batalla legal, había ganado la libertad de ser quien realmente era, sin depender de nadie más. Esta es la historia de Ana, una mujer que fue traicionada, pero que aprendió a encontrar la paz y la fortaleza dentro de sí misma. Porque al final, el verdadero poder no está en el perdón de los demás, sino en el que uno se da a sí mismo. Ana transformó su dolor en una nueva misión de vida, ayudando a otras mujeres a sanar y a encontrar su propia libertad. ¿Qué harías tú si estuvieras en su lugar? ¿Perdonarías y seguirías adelante, o te quedarías atrapado en el dolor? Deja tu comentario y no olvides suscribirte para más historias conmovedoras y llenas de fuerza como esta. Nos vemos en el próximo video.